espantoso de mi cuerpo ardiendo, saliendo humo. Y para mi vanidad, ver mi cuerpo destrozado. Toda la vida cuidando este cuerpo. Gasté una fortuna por estar delgada. Me la llevé toda la vida en bulimias y anorexias. Me lo pasaba haciendo aeróbicos, 5 horas, 4 horas, 3 horas de aeróbicos diarias. Y en un instante ya no tenía este cuerpo. Después me llevaron al Seguro Social y allí me entraron a cirugía para raspar todos mis tejidos quemados. En la cirugía yo tuve un segundo paro cardíaco. Allí reúnen a mi familia después de la reanimación y le dicen, está muriendo. Nosotros no sabemos cuántas cosas más tiene quemada adentro. Esperamos una peritonitis en cualquier momento. Prepárense porque ella en cualquier momento va a morir. No la conecten a la unidad de cuidados intensivos. Es alargar su sufrimiento, porque no hay ninguna esperanza. Contra toda esperanza, mi familia me ha conectado a la unidad de cuidados intensivos. Ellos dicen, ustedes no son Dios. Le doy gracias a Dios de haber estado en coma, porque si yo hubiera podido escoger, hubiera dicho que me dejaran morir dignamente. Yo defendía la eutanasia. En este instante estaría en el infierno. Pero gracias a Dios, a mí me conectaron y duré 3 días en coma profundo. Y les digo, en coma se tiene mayor conocimiento. Estamos más vivos que cuando podemos mover nuestro cuerpo. Yo estaba en esa unidad de cuidados intensivos. Mi alma estaba en un hueco horrible donde el Señor abría el libro de mi vida. Pero también yo estaba pendiente de mi cuerpo. Yo sabía que la esperanza para mí era que mi cuerpo todavía tuviera vida. Había misericordia mientras yo tuviera cuerpo. Y cuando los médicos no me miraban, yo me iba y los traía para que miraran mi cuerpo. Y también mi espíritu pedía oración a todo el mundo, a todas las personas de oración. A veces ustedes no sienten cuando están orando que hay alguien al pie de ustedes y miran y no hay nadie. Son todas las personas que están agonizando en ese instante, que son atraídas por la oración de ustedes. Las personas adoradoras del Santísimo Sacramento del altar son una gran bendición para la humanidad. Cuando yo tengo el segundo paro cardíaco, yo empecé a ver cómo de las paredes del quirófano salían un montón de personas, millares, con una mirada de odio en sus ojos, un odio vivo. Y yo me di cuenta que eran todos los pecados que yo había cometido, desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. Porque yo a los 13 años morí. La gente piensa que morir es llevar el cadáver a la funeraria. No, morir es caer en el pecado mortal y quedarse allí y no buscar la misericordia de Dios. Lo más astuto que hizo el diablo en mi vida es que a los 13 años me sacó de la confesión sacramental. A los 13 años era una persona muy soberbia. Yo decía, yo no me confieso con un hombre más malo que yo. Son unos depravados. Yo me confieso directamente con Dios. Imagínense la soberbia. A mi altura, solo la pureza de Dios. Qué soberbia tan grande. No me volví a confesar desde los 13 años. Cuando yo llegué a Bogotá, yo era una niña llena de Dios. Me levanté en un hogar muy pobre, pero con una madre adoradora del Santísimo Sacramento. Esta madre mía siempre me quiso formar para que yo caminara siempre dentro del corazón de Jesús. Y cuando yo llegué a Bogotá, yo amaba muchísimo a Dios. Amaba ir a la Eucaristía y amaba mucho a la Santísima Virgen María. Yo soñaba con cambiar el mundo, que el mundo fuera un mundo en donde se amara a la gente y se compartieran. Cuando llegué a Bogotá,
El poder de las malas amistades me arrasó. Mis valores no resistieron el embate del mundo. Qué tristes decisiones he tomado a los 13 años. Qué manera tan sutil, tan agradable, que el joven se ve involucrado en los vicios, haciéndose esclavo desde joven. Qué triste cuando le dicen al joven que ser feliz es alcoholizarse, que ser feliz es andar fumando, ser esclavo del ruido, de la música todo el tiempo, 24 horas al día, despertarse y dormir todo el tiempo con música. De los 13 años a los 14, lentamente fui muriendo. Se desplomó esa niña buena que había en mí. Empecé a ver normal y bien la prostitución del joven. Mis amigas no decían que eran prostitutas. Ellas decían que tenían derecho al amor libre. Ellas tenían relaciones con todos, no solo con las personas que amaban. Perdieron la dignidad de hijas de Dios y simplemente se esclavizaron al placer. Una jovencita tan pequeña que el objetivo de su vida es divertirse, la promiscuidad, siempre requiere mayores estímulos de pecado para sentir placer. Pero miren el poder de la oración de mi madre, porque a pesar de levantarme en un mundo de prostitución, a pesar de yo aceptar la vida de ellas como algo parte del joven, yo fui mujer de un solo hombre, único novio, que fue mi esposo. Esta es la potencia de la oración de una madre santa. Gracias a la oración de mi madre, cuando mis amigas empezaron a consumir la droga, yo no caí en la drogadicción. ¿Y saben por qué mis amigas necesitaban de droga? Porque no resistían el remordimiento de conciencia de haber abortado. No era gratis como el diablo les decía. El diablo pidió su paga. Caímos todas en la mentira del preservativo, porque mis amigas eran muy cuidadosas con el preservativo, pero en el camino del bachillerato, de la secundaria, poco a poco fueron abortando una a una. Yo vi un aborto. El primer aborto me escandalizó, pero después me fui acostumbrando como parte del joven el aborto. ¿Saben cómo mis amigas sobrevivían al aborto? Con la droga. Pero gracias a la oración de mi madre yo no caí en la droga. Mis amigas me presionaban horriblemente porque yo era la única virgen en ese grupo. Me decían que me iba a dar cáncer, que yo era una mujer frígida. Mi mejor amiga me vendió al diablo. Y es una realidad terrible, porque todos vamos a morir. Y esa realidad de ver que el pecado no es gratis. El pecado tiene su paga. Yo era la paga. Yo salí corriendo aterrorizada. Fue un salto al vacío impresionante. Entré en un montón de laberintos, de celdas, de cárceles. Pasé de la luz a la oscuridad. Donde había mucha luz, las personas eran hermosas, resplandecientes sus vestiduras. Parecían un sol sus vestiduras. Estaban vestidas ellas del Cordero de Dios. Cuando una persona come la carne de Cristo y bebe su sangre, poco a poco va siendo cristificada y el Espíritu Santo la va santificando. Ellas eran muy bellas, unas personas eucarísticas, porque las vestiduras del Cordero son vivas. Todo es vivo allí. Y habían unas personas que tenían un fuego muy blanco aquí en el centro de su corazón. Ellas eran personas adoradoras del Santísimo Sacramento del altar. Estas son las almas más bellas. Las primeras no se veía su rostro por el resplandor de sus vestiduras. Un poco más abajo, ellas tenían su rostro hermoso, se veía su cara. Allí vi a mi madre, ya ella había fallecido, y tenía un fuego aquí en su corazón.
Cuando ella estaba viva, yo pensaba que tenía una madre loca, enferma mental, porque ella era muy pobre, mis valores eran el dinero y el estudio, y mi madre no tenía ni estudio ni dinero, era muy humilde, y ella era feliz, y yo nunca entendí por qué era feliz. Mi padre le ponía los cuernos, y mi padre era alcohólico. Y todos nosotros los 7 hijos éramos parranderos como mi padre. Y mi madre era feliz. Y ella decía que para ser feliz solo había que contar hasta 1. Quien en la vida busca enamorarse de Cristo y le pide a la gracia a Jesús de poderlo amar y se enamora de Él en la vida, es feliz. Mi madre decía que en el Santísimo Sacramento del altar había encontrado la felicidad, que sentía un fuego muy grande en su corazón. Y era tanto el amor que ella sentía que ella pensaba que no iba a aguantar. Y que era tanto ese amor que estaba en ella que ella amaba con toda su alma a toda la humanidad. Y que la felicidad era amar, servir sin esperar a nada a cambio, porque todo nacía, que toda la fuente era Cristo Jesús sacramentado. Yo seguí bajando porque no pude aguantar a mi madre. Yo no tenía voluntad. Toda la vida trabajé la voluntad de hierro y el poder mental. Y de nada me servía, porque yo quería retornar y no podía. Yo seguía descendiendo, y a medida que descendía, las personas se deformaban, se desfiguraban. Se lamentaban terriblemente de sus vestiduras. Lamentaban cómo en vida no fueron a comer la carne de Cristo. Se avergonzaban de sus vestiduras. Las vestiduras tenían abismos. Y en esos abismos se veían todas las personas que tuvieron que ver con ellas en la vida. La huella que dejaron en la vida, en la humanidad. Todas las personas dejamos una huella en la eternidad cuando pasamos por la vida. Y nos duele allá el amor que no dimos, el bien que no hicimos. Y duele muchísimo la ofensa, la burla y el daño que le hicimos a las personas que nos rodearon. Allá se ve la potencia de la palabra, de la lengua. Y las personas que hemos destrozado con nuestra lengua, las personas que hemos sacado del reino de Dios y las habíamos sacado al pecado, son las que más duelen allí. El dolor de la consecuencia de nuestros pecados. Pero yo seguí descendiendo y olía horrible, horrible olía. Las tinieblas eran muy grandes, las tinieblas son vivas. Y por primera vez yo me miré en mi interior. Cuando veo mi interior, yo grité enloquecida. Nadie se imagina lo terrible y lo espantosa que es un alma en pecado mortal. Por gracia de Dios, yo no me acuerdo cómo era mi alma, porque si yo me acordara, me moriría de horror. El pecado es vivo. Mi madre estaba vestida del Cordero, pero yo estaba revestida de pecado. Parecía como una bestia viva. Qué astuto el diablo sacarme de la confesión. Yo seguí bajando y llegué a unos pantanos. En esos pantanos las personas gritaban con vergüenza. Habían pecado contra la casa del Espíritu Santo. Habían caído en la lujuria, en aberraciones, pero las que más dolor sentían, las almas adúlteras. El pecado contra el matrimonio es muy grave. El pecado del adulterio va contra los 10 mandamientos. Cuando uno se mete contra el matrimonio, está en contra, está pecando primero contra la Santísima Trinidad. Yo vi a mi padre allí gritando por el adulterio. Mi padre en vida, él pensaba que era muy macho, porque por cultura en mi pueblo, el hombre tiene un hogar, pero también tiene mujeres, y eso es signo de machismo, de hombría. Pero allí no hay máscaras, y mi padre lloraba cada vez que mis hermanos llegaban a su casa borrachos, pero él gritaba y se quemaba y no había fuego. Cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, porque culturalmente se forman los hombres de mi país así.
Yo no me pude quedar con él porque yo seguía bajando, pero yo escuchaba cuando él decía, gracias Señor por esos 38 años de oración, de esa santa mujer que me diste por esposa. Gracias a ella yo me he salvado, pero yo no me podía quedar, yo seguía bajando. Mi madre oró 38 años por la conversión de mi padre. Cuando yo era adolescente, me daba mucha rabia con ella. Yo le decía, tenga dignidad, déjalo. O ponle los cuernos a mi papá, págale con la misma moneda. Y mi madre me decía, cállate, hija. No dejes que el diablo hable en tu boca. Yo quiero ir al cielo, pero quiero ir con mi esposo, porque el Señor me dijo que éramos una sola carne. Y ella oró 38 años con mucho amor por mi padre. 8 años antes de morir papá hace un cambio de vida impresionante. Y él hizo una confesión. Mi madre lloraba de felicidad el día que papá se confesó. Y yo le decía, pues, ¿qué le ves? Si ya es un viejito, ya no puede andar parrandeando. Yo seguí bajando y llegué a una parte plana y se abrió una boca viva, un odio vivo, y yo me fui de cabeza en esa boca que me succionó, pero me cogieron de los pies, gracias a Dios. Mi cuerpo entró en ese hueco y de inmediato se botaron sobre mí un montón de criaturas horribles. Me quemaban. Ese odio vivo me quemaba y los pecados que estaban dentro de mí me quemaban. Era horrible, pero lo más espantoso, no sentir el amor de Dios. Yo empecé a gritar, ya no era atea, ya no era la intelectual que se burlaba de la iglesia. Y en ese momento grito desesperada, almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. En ese momento empecé a oír cómo rechinaban los dientes, cómo gemían, cómo lloraban millares y millares de personas. Con mucho dolor me di cuenta que ahí estaban todas las personas que se habían suicidado con plena conciencia, no los enfermos mentales. Estaban esperando el tiempo que habían dejado de vivir, porque en el tiempo que el Señor había designado para ellos de vida, ellas iban a estar ahí en el juicio, pero tenían que estar en ese caos porque se habían salido del orden divino, renunciando al regalo más hermoso de la vida. Ellas necesitaban la vida de santidad de sus parientes vivos y de las obras de caridad, pero lo que más necesitaban, la Eucaristía, porque la Eucaristía no está sometida al tiempo del hombre. Para nosotros, la crucifixión de Cristo es un hecho pasado. No es cierto, es presente. Una sola vez, pero el presente, el pasado y el futuro de la humanidad, todos tienen que converger en el santo y eterno sacrificio. Y esta es la Eucaristía, el eterno presente de la crucifixión de Cristo. Y una Eucaristía que yo mando a hacer por una persona que ha muerto hace 50 años, por ejemplo, para mí es pasado 50 años atrás. Yo no puedo llegar 50 años atrás, pero para Cristo es presente todo. Y antes de que la persona abandone su cuerpo, todavía alcanza misericordia. Cuando ya no hay cuerpo, no hay misericordia ya, y justicia. Pero el gran misterio de amor de la Eucaristía llega a ellos antes de abandonar su cuerpo. Y pueden alcanzar la misericordia de Dios si ellos la aceptan. Porque Dios no obliga a nadie. Es un gran misterio difícil de explicar. Cuando yo las veo allí, yo empiezo a gritar, sáquenme de aquí. Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo daba mercado a los pobres y yo saqué muchas muelas gratis a los necesitados. Y grito, sáquenme de aquí. Yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. En ese instante veo una luz encima de ese hueco. Unas escaleritas, mi padre en su primer escalón, con muy poquita luz. 4 escalones más arriba, veo a mi madre con muchísima luz. Yo grité que me sacaran de allí, pero entendí que ellos no me podían sacar de allí. Pero entendí que todos los padres vamos a darle cuentas a Dios del hogar que le hemos dado a nuestros hijos. La formación
que le hemos dado. Mi padre pensaba que la oración y el amor de Dios correspondía solo a mi madre, pero a mi padre le preguntaban, ¿por qué no me había evangelizado? ¿Por qué no había imprimido en mí los valores de vida cristiana? Que el padre tiene un don muy grande por cuenta de Dios. Él imprime dentro de la criatura una huella que nadie puede borrar. Y el testimonio de vida de los padres es lo que más les duele a ellos cuando están viendo el juicio de sus hijos. Yo grité, sáquenme de aquí, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Y en ese momento se escuchó una voz muy dulce. Todo lo llena de paz, de amor. Y esas criaturas horribles se postran y se van. Les conceden la gracia de irse. Y esta voz me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. ¡Jaque mate! No sabía. Yo solo sabía que eran 10. Y rápidamente pienso en mi madre, que siempre nos hablaba del primer mandamiento. Y yo digo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y me dicen, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras se han caído, toda la falsedad se cayó y quedé al desnudo, el corazón mío quedó ahí abierto. Y me dicen, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas. Y muchísimo menos a tu prójimo como a ti mismo. Porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió. Tu Dios, el dinero. Y yo grité, ¿cuál dinero? Si yo dejé muchas deudas. Hasta ahí hablé. Porque en ese instante me abrieron el libro de la vida. ¡Qué grande es el amor de Dios! Nos ama con un amor particular a cada uno de nosotros. Somos tan especiales para Dios que cada uno de nosotros tiene un libro. Una madre tiene solo un álbum. Pero somos tan importantes para Dios que tenemos un libro. Cuando se abrió el libro de mi vida, yo vi toda mi vida en un instante, pero con los ojos de Dios, que yo me consideraba una mujer buena. Yo pensaba que había venido a ayudar a la humanidad, pero me convertí en una mujer feminista. Pensaba que ayudar a la mujer era prostituirla. Yo decía, ojo por ojo y diente por diente. La mujer ya no tiene que dejarse del hombre, ya se acabó el machismo. Terminé terriblemente defendiendo la eutanasia, el aborto, el matrimonio, la unión entre homosexuales. Yo tenía un peluquero muy famoso, el que estaba a cargo de mi pelo, y él siempre tenía su amante y su perrito. Y yo decía, qué tiernos son, cómo se aman. La ley tiene que apoyarlos. Hacen mejor relación que nosotros casados. Porque mi mente estaba llena de tinieblas y todo lo que estaba por fuera de la ley de Dios, yo lo veía como un derecho de la humanidad. Cuando veo el libro de la vida, veo también lo espiritual también. Y veo la batalla terrible que hay siempre entre el demonio con todos sus ángeles caídos y la Virgen María batallando con los ángeles por nosotros. Cuando una persona está en un cabaret o en un prostíbulo, no se necesita la vigilancia del diablo, porque el diablo está feliz que ellos están ellos esclavos de su poder. Pero cuando una persona viene a la iglesia, cuando una persona tiene fe, cuando su alma brilla porque Cristo está dentro, le asignan millones de demonios y la Virgen batalla por nosotros. ¿Saben lo hermoso de esa batalla? Que cuando estamos allí vamos a ver qué grande es el amor de Dios. Como Jesús, cuando pecamos, nosotros le decimos fuera de nuestro corazón. Somos nosotros quien sacamos a Jesús. Y el demonio nos aprisiona, nos encarcela, nos toma la voluntad y nos cierra el entendimiento. Fue tanto
el encerramiento de mi inteligencia, que yo decía que el diablo no existía, que se lo habían inventado los sacerdotes para esclavizar a la humanidad. Yo pensaba que eran inventos. Cuando veo lo terrorífico de este poder del demonio, el demonio esclaviza al hombre en los vicios y en cambio Dios no obliga al hombre. Lo más vergonzoso del libro de la vida es que a pesar de mi pecado, el Señor me mostró cuántos sacerdotes, religiosas, personas de oración envió por mí. Pero como yo era ciega y autosuficiente, no les quise escuchar. Pero cuando yo no escuchaba a nadie, yo vi en el libro de la vida cómo hasta el último instante de mi vida Jesús me invitaba a abandonar el pecado y a volver a Él. Yo vi la huella que yo dejé en toda la humanidad, el mal que hice. Cuántas mujeres les destruí sus hogares, cuántos jovencitos les hablaba de planificación, el derecho a la sexualidad, cuántas personas les aconsejé que abortaran. Fue muy doloroso. Y el Señor me pregunta, ¿qué tesoros espirituales traes? Y mis manos iban vacías, no llevaba nada. Y me dicen, ¿de qué te sirvió tus apartamentos? ¿De qué te sirvió el culto a tu cuerpo? ¿Te pudiste traer un ladrillo? Todo lo que tenías, lo tenías en bendición. No como tú decías, es que soy inteligente, he estudiado mucho, he salido de mi pobreza a punta de trabajo. No, por gracia. Mira cuántos profesionales hay mejores preparados que tú, pero mira sus condiciones. Como mucho se te dio, mucho se te preguntan. Cada vez que yo boté la comida, todo el dinero que gasté en joyas, en ropas, en ese mismo instante, el Señor me mostraba el hambre del mundo entero. Me preguntó por la familia humana y yo era responsable de la familia humana. Me preguntó por el sufrimiento de la humanidad, el hambre física, pero también la espiritual. ¿Cuántas personas con mi oración, con mi vida y mi testimonio, con mi dinero, hubieran alcanzado a ver el corazón misericordioso de Dios? Fue muy doloroso cuando me dicen, y tú de piedra, insensible, y me empiezan a decir, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Vi desde que el libro de la vida, cuando se unió el óvulo y el espermatozoide, y hubo una explosión inmensa en el vientre de mi madre. Eran muy pequeñitas mis células biológicas, pero mi alma era inmensa como un sol. Desde el mismo momento de la fecundación, yo hablaba con Dios, yo me gozaba de Dios. En mi interior estaban escritos los mandamientos, estaban los talentos. Yo nací del amor de mis padres y del amor de Dios. Cuando mis padres entraron a la iglesia, entraron 2 y salieron 3. Cuando comieron la carne de Cristo, sus anillos hicieron una promesa, un pacto de fidelidad y de amor. Los testigos fueron la Santísima Trinidad. El amor de Cristo, su cuerpo, su sangre, su divinidad, unió a mis padres. Salieron 3, pero eran uno, una unidad de 3. El Señor prendió el fuego del Espíritu Santo, una hoguera muy, muy grande. En la mesa donde compartían el alimento y donde todos los días se agradecía a Dios la providencia, y en el lecho, en la cama sacramental, ese gran fuego del Espíritu Santo, donde ellos consumaron su amor. Por eso yo nací del amor de Dios y del amor de mis padres. Lo más hermoso que hicieron mis padres, que tan pronto nací, me llevaron a la iglesia a bautizar, y el Espíritu Santo tomó mi espíritu y metió dentro del corazón de Cristo mi alma, mi ser. Los bautizados tenemos una cruz aquí. Cuando el sacerdote nos pone esta cruz, Papá Dios, en ese dedo del sacerdote, prende una cruz de fuego blanco. Vi la iglesia, no como yo pensaba que eran iglesias, ladrillos y sacerdotes canzones. Pero allí vi la iglesia viva,
La iglesia es el corazón vivo de Cristo y cuando somos bautizados, el Espíritu Santo nos mete dentro del corazón de Cristo, vivos. Nosotros somos también partes vivas del corazón de Cristo. Y del corazón de Cristo, de su herida, sale el Espíritu Santo para toda la humanidad, para toda la creación. La iglesia, madre de toda la humanidad, como buena madre, siempre ruega por sus hijos, por la conversión y la salvación. Mi alma, como un vaso lleno del amor de Dios, agua viva dentro de mí. Tenía unas vestiduras muy blancas, muy bellas, del corazón de Cristo en mi bautizo. Cuando yo empecé a pecar, es como si yo le echara una bola de barro viva acá, pero es vivo. Y Él empieza a abrir para que entre una más grande. Un pecado pequeño trae uno más grande. Y yo me fui llenando de pecado. Tira, pereza, envidia, ambición, rebelde con mi madre, pereza en la oración. Y el agua viva se iba derramando a medida que yo me llenaba de pecado. ¿Qué era esa agua viva? El amor al prójimo. Fue el primer amor que perdí. Y el segundo amor que perdí fue el amor a Dios. Ya perdí mi relación de amor personal con Dios. Ya mi relación con Dios, como un cajero automático que dispensaba todo lo que yo necesitaba económico. Solo quedó un poquito de barro adentro y agua muy barrosa, un poquito. Amor propio, egoísta, pensando solo en mi bien. ¿Saben cuándo mi alma volvió a quedar limpia como la nieve? En mi primera confesión y de ahí hasta los 13 años que fue mi última confesión sacramental con todo mi corazón. Del corazón del sacerdote salió Jesús sangrando y entró a mi alma y arrancó todos los pecados. Con un amor y una ternura muy grande, Jesús arrancó todos mis pecados. Mi alma estaba en el estrado de la misericordia. Jesús llamó al diablo y arrancó mi alma del poder del demonio. Y dice, cuando el sacerdote dice, por el poder que me confiere la iglesia, tus pecados quedan perdonados. En ese instante Jesús nos abraza y dice, es mía, he pagado con mi sangre. ¿Sabe a qué viene un sacerdote a la tierra? Viene a ser feliz a Dios. Le dan una gloria inmensa. Cada vez que un pecador arrepentido llega al confesionario humilde, en el cielo hay una fiesta. El sacerdote no es un hombre cualquiera. Del corazón del sacerdote, Papá Dios ha puesto una herida. Está herido el sacerdote en el mismo sitio donde está herido el corazón de Jesús. Y de esa herida sale Jesús. Y es Jesús quien limpia con su sangre nuestros pecados. Ha salido del corazón del sacerdote. Cuando mi alma se volvió a llenar del amor de Dios, el día en que comí la carne de Cristo. Nadie puede hablar de la grandeza de la Eucaristía. Es muy difícil. Cuando yo llegué a la Eucaristía, del corazón del sacerdote sale Jesús. Todo lo físico desaparece en una Eucaristía. La gloria de Papá Dios baja y nosotros somos ascendidos al encuentro de la gloria de Dios. Papá Dios pone su santa nube en medio de nosotros. Los ángeles, los santos y la Virgen están allí. No hay mayor gloria que reciba Dios si no es a través de un sacerdote. De esas manos consagradas en ese gran milagro de transustanciación, en este gran misterio de amor, un pedazo de pan y un poco de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. También llegan a la Eucaristía todas las almas del purgatorio. Es la iglesia la que viste a las almas del purgatorio con la carne de Cristo. Ellas ya no pueden buscar por ellas mismas, pero son vestidas muy lento. No como nosotros que cuando estamos vivos, con gozo y con mucho amor, venimos a la iglesia a decirle a Papá Dios, yo te amo, gracias Papá por todo
todo lo que tú me das. Gracias, Papá Dios, por el don de la salvación. El corazón agradecido de nosotros que venimos aceptando la invitación de Papá Dios de venir al banquete, y por eso nuestra alma es resplandecida. Yo vi todas las almas agonizantes de toda raza y religión que llegan a la Eucaristía en una gracia maravillosa de Papá Dios, porque ellos no conocieron de Cristo, y ese es pecado de omisión de nosotros los católicos, pero el Señor en su infinita misericordia permite esa gracia a ellos para que lleguen a una Eucaristía. Las 24 horas del día hay una Eucaristía en cualquier parte del mundo. Todas las horas están en la bendición de una Eucaristía. Mientras que esta parte del mundo duerme, esta parte que está despierta en cualquier parte del mundo está celebrando una Eucaristía. El corazón de Cristo es la entrada al cielo, y ese corazón está abierto todo el tiempo. Cuando hay una Eucaristía, el cielo y la tierra se van acercando. Siendo la tierra tan pequeña, de la tierra palpita el corazón de Cristo. Y un día se van a unir el cielo y la tierra. Pero las tinieblas que están debajo del cielo y encima de la tierra van siendo precipitadas. Cada vez tienen menos tiempo las tinieblas. Nosotros pensaríamos que el diablo está ganando, la humanidad está enferma. Jamás ha habido una generación más perversa que esta generación bestial, porque solo una bestia mata a sus hijos en las entrañas. El aborto ha bestializado a la humanidad. Es un sacrificio satánico. A través de este sacrificio satánico, el demonio ha sacado de los abismos los ángeles caídos. Estos ángeles tienen mucha sabiduría y ha confundido al hombre en su conocimiento. Por eso la humanidad dice que el diablo no existe, que el purgatorio tampoco existe, que Jesús no está en la Eucaristía. La misión de estos ángeles caídos es destruir a la iglesia, porque destruyendo a la iglesia, que no lo va a lograr, se detiene su destrucción, la desaparición del demonio. La bestia odia con todo su poder a los sacerdotes, y entre más abortos, mayor el ataque a los sacerdotes. Mayores cosas veremos muy horribles. A mí me decían que yo respondía por los sacerdotes, las oraciones del pueblo, para que los sacerdotes sean santos. Yo decía que eran unos homosexuales y depravados, y el Señor me decía: ¿con qué autoridad moral tú, mujer abortista, hablabas de mis ungidos, los juzgabas? Son de carne, pero la santidad del sacerdote me responde la comunidad donde yo entrego ese don. Cuando se cerró el libro de mi vida, de los 10 mandamientos, 10 arrasé. Y en ese instante, con dolor, levanté los ojos y me encontré con los ojos de mi madre. Y le dije: mami, qué vergüenza, me condené. Donde yo voy, madre, no te voy a volver a ver jamás. Mi madre, conceden una gracia. Levantó sus 2 dedos hacia arriba y saltaron las costras de mis ojos, y en ese momento yo le supliqué a nuestro Señor: Jesucristo, ten compasión de mí, Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso, porque Él llegó en esa luz, me sacó de ese hueco y me dice con tanto amor: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero por la oración de tu familia, sino por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han orado por ti. Y vi el gran poder de la oración de intercesión. Las personas fueron y
e incendiadas en el Espíritu Santo. La Virgen María recogió en la mano izquierda todas las oraciones del pueblo colombiano y en la mano derecha toda la oración de los santos. Y ella intercedió por mí. Y yo estoy aquí por el más pobre de todos, un campesino en el norte del país. Pobre, no tenía pan para comer, estaba amenazado por la guerrilla, no tenía dinero para pagarles y le pedían a su hijito y el domingo bajó caminando horas enteras y llegó a la iglesia feliz y con su corazón gritó al Señor: Señor, yo te amo. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das. Señor, por favor, que Colombia se vuelva buena, Señor. Que el mundo se convierta, Señor. Que el mundo vuelva a ti, Señor. No tenía nada. Estaba muriendo de hambre este campesino y él rogaba por la humanidad y daba gracias a Dios. No tenía nada y este campesino, después de comulgar, salió muy feliz y con un billete muy pequeño compró panela y sal. La panela se la envolvieron en media hoja de un periódico. Ahí estaba mi fotografía quemada. El campesino no leía muy bien, pero cuando él terminó de leer la noticia, cayó arrodillado, llorando por mí, como si yo fuera su hija. Hizo la oración que me tiene aquí. Él con su corazón dice: Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita. Señor, sálvala. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa. Pero salva a mi hermanita, Señor. Este campesino estremeció el corazón del Señor. Él lo señala y dice: y es que eso es amor al prójimo. Y es cuando me da la misión y me dice: esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo les digo, hermanos, ¿ustedes por qué están aquí? ¿Saben por qué? Porque Dios los ama. ¿Saben por qué yo estoy aquí? Porque Dios los ama con un amor apasionado, porque nos ruega para que abandonemos el pecado, porque Él nos ama, nos quiere en el cielo. Yo todos los días oro por ustedes. No conozco sus nombres, pero los tengo aquí en mi corazón, con todo mi amor, con toda mi miseria. Todos los días le ruego a Papá Dios que ustedes y yo nos convirtamos, que podamos decir todos los días a la humanidad: Dios los ama, Dios nos quiere en el cielo. Yo me quiero abrazar con ustedes en el cielo, y esa es mi misión. Yo les digo, los amo en el amor de Dios. Con todo mi corazón están aquí. Y yo voy a orar por ustedes mientras esté viva. Cuando me muera, con mayor intensidad. Y también les pido, por favor, oren por mí y oren por mi familia. Dios me ha bendecido con una hija religiosa. Su comunidad está aquí, adoratrices del Santísimo Sacramento del altar. Fundador Francisco Spinelli es
gracias a su libro del Sagrario que ha escrito el Beato, mucha gente en América se han vuelto adoradores del Santísimo Sacramento. Él siempre ha regalado ese don. Dios los bendiga.